Hello guys, el día de hoy estuvimos trabajando con la página page number, no, page, pensé que era el libro, no, en su libreta. We did these activities and on your notebook. Entonces vamos a empezar con la primera. Remember, we have to put the day on it. Today is Wednesday, 6th of April 2022. Y empezamos. Dice, complete the words with ER and OR. Then listen and say. Bueno, vamos a escucharlas. Les faltan uno de estos dos sonidos o los dos. Hay algunas que las llevan, ¿se acuerdan? Vamos a decirlas. Number one, ustedes las escriben en su libreta y hacen el dibujo. Horse. Corner. 3. Morning. 4. Teacher. 5. Shoulder. 6. Father. Okay. Son las que tenemos para que ustedes completen la palabra y hagan el dibujo. Después, en la parte de acá abajo, este no lo hicimos, en la actividad número 3, vamos a hacer lo siguiente. Dice, what comes next? Vamos a hacer la secuencia. Vamos a escribir las palabras en su libreta. Por ejemplo, la primera sería teacher. Next, father. Next, horse. Ya cambió ahí, ¿se acuerdan? Water. Father. ¿Cuál de estas es la que seguiría? A or B. Morning o ruler. Otra vez. Teacher. Father. Horse. Water. Father. ¿Cuál sigue? ¿Ok? Bueno, después de eso estuvimos trabajando también con algunos de nuestros colores, los colores que tenemos. Estos que están aquí, se los escribí en el pizarrón, ahí están. Y después hicimos un ejercicio para ver cuántos de ellos recordamos, cuántos podemos escribir correctamente. Así que pues necesito que estén muy pendientes de esto, que los practiquen, que los escriban, porque sí le fallaron algunos. ¿Ok? Ahí van los colores. Dice black, orange, white, purple, green, pink, brown, red, blue, gray, silver, golden, and yellow. Ok, y después les dicté yo algunos para ver cómo lo hacían y pues bueno, algunos sí los escribieron correctamente, algunos no. Hay que practicarlos, ok. Bueno, nos vemos el día de mañana, tomorrow, Thursday. See you later, guys. Bye, bye.